El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, nos ponemos en la situación en que se da esta conversación. Jesús acaba de multiplicar 5 panes y 2 peces y le ha dado de comer a una multitud. Aquella multitud, cuando se ha saciado, cuando ha comido hasta hartarse y todavía ha sobrado 12 canastas, Jesús despide a la gente. Jesús despide a los apóstoles en la barca que vayan al otro lado del lago. Él se queda orando y después se va caminando sobre el agua. La gente sale corriendo, se va hasta el otro lado y cuando llega le preguntan: Señor, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y Jesús le responde, a ver si esta respuesta no es para cada uno de nosotros. Os aseguro, me buscáis, no por los signos que habéis visto, no por las palabras que os he dicho. Han oído la palabra del Señor. El Señor empezó primero a predicar, después estuvo curando, después vio que la multitud estaba allí, que seguía con Él, le dio lástima, le dio de comer y después los despidió. Dice: ¿me buscáis? No por lo que habéis visto. O sea, habían visto que Jesús había multiplicado los 5 panes y los 2 peces y no comprendieron el signo, no comprendieron que lo hacía con el poder de Dios, no comprendieron que eso les estaba diciendo que ese milagro que acaban de ver y de gustar, de comer, era el signo de que Él viene de parte de Dios, de lo que Él les dice es la palabra de Dios, que Dios está obrando en Él. Él es Dios, por supuesto, pero por lo menos que comprendieran que es Dios el que está obrando a través de Él, para que acepten la palabra que Él les dice, sin poner condiciones, sin pedir revelaciones para poder aceptarlo, porque ya tienen el signo que están pidiendo. Me buscáis no por los signos, sino porque habéis comido hasta hartaros.
por el beneficio económico, por el beneficio de la comida, por el beneficio que habéis recibido. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Por qué buscamos a Dios? O, dicho de otra manera, ¿para qué buscamos a Dios? O, dicho de otra manera, ¿qué es lo que buscamos de Dios? Hay quien busca a Dios para él sentirse bien. Hay quien busca a Dios para recibir un beneficio. Estoy enfermo y necesito que me cure. Estoy buscando a Dios, pero lo hago porque me siento muy solo, porque no encuentro nadie que me escuche, que me consuele, que me ayude, que me defienda. Y entonces, dado que no encuentro a nadie, voy buscando a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para aprovecharte de Él? Egoísta, interesado, descreído. Si buscas a Dios, búscalo por Él, porque Él es Dios, porque Él se lo merece, porque Él es infinito, porque Él es bueno y Él merece que yo le alabe y le bendiga. Búscale. También es verdad que le necesitamos. Sin Él, ¿qué va a ser de nosotros? Pero búscale sobre todo por su grandeza, por su poder, por su bondad, porque Él es el Creador y yo soy su criatura y dependo de Él. Búscale por Él. Os aseguro que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros, porque os hice un beneficio, porque os ayudé en vuestra vida. Y ahora dice, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Él hablaba de sí diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, cada vez que hablaba del Hijo del Hombre, hablaba del mismo. Por eso les está diciendo, buscadme a mí, pero porque el Hijo del Hombre es el que Dios ha puesto el sello en él, la marca en él. Y todavía no lo comprenden. Yo me admiro mucho, queridos hermanos. Hoy estamos aquí. Esta es la iglesia ¿de qué? Del Señor de los Milagros. Tenemos aquí esta imagen bendita del Señor de los Milagros. ¿Cuántos de ustedes han recibido beneficios y hasta milagros del Señor de los Milagros? La verdad es que cuando uno empieza a hablar con las personas y empieza a hurgar un poquito en su vida y en su historia, tantos de nosotros tenemos que decir, Dios me ha hecho un milagro. Y Dios me ha hecho más de un milagro. ¿Cuántas cosas nos ha hecho Dios, verdad? Y entonces, ¿por qué le traicionas después? ¿Qué es lo que buscas de Dios? ¿Solamente el milagro? Y eso no te convierte, y eso no te cambia, y eso no te hace servir a Dios de verdad y de corazón. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué siempre acudimos a Él cuando tenemos un problema? Pero cuando tenemos una tentación, acudimos al demonio. Hay problemas que sabemos que solamente Él nos resuelve, pero hay problemas que enseguida acudimos al demonio para que nos resuelva. Y acudimos a brujos, a curanderos, a chamanes, y acudimos a toda clase de supersticiones y de malos amigos para buscar una solución. Y cuando ya nos sentimos hundidos, entonces acudimos a Él. Cuando ya nadie nos socorre. Buscad, trabajad, empleaos en el buscar el alimento, no el que perece, sino el que te da vida eterna. Si en todo momento estuviéramos nosotros pensando que tenemos una vida eterna, que después de este mundo, la vida de acá, vamos a ir a la vida eterna, a darle cuentas a Dios y a estar con Dios por toda la eternidad, entonces miraríamos los problemas de otra manera, entenderíamos la vida de otra manera, pensaríamos y actuaríamos de otra manera.
Pero mientras que busquemos el estar bien, el no tener problemas económicos, el no tener problemas de salud, el no tener problemas sociales, el que me vean mal, el que piensen mal, el no querer meterme en problemas, así me va todavía, claro. Y ahora vean ustedes, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Vean ustedes que a Jesús ya le preguntaron más de una vez precisamente esta pregunta. ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Pero hombre, todavía no lo sabes. ¿Qué le contestó a aquel joven que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Y el Señor lo miró y le dijo, pues, cumple los mandamientos. Y el hombre todavía le pregunta, ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles? No robes, no mates, no mientas, no adulteres, no, ¿ve? Los 10 mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo, guarda los mandamientos, ya lo sabes. Y le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué más me falta? Pero ¿y nosotros? Miren, yo a veces me admiro y me sorprendo porque empiezo a preguntar y no hay manera de que se sepan los mandamientos. En el momento en el que viene un problema, mentimos, pero no te sabes los mandamientos, ¿no sabes que no hay que mentir? Claro, pero es que tenía un problema y así, pues, para salir pronto del problema. Y te olvidas de la vida eterna. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Pues si quieres salvar tu alma, no mientas, no robes, no mates, no forniques, etc. Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. ¿Qué es creer en el Señor de los milagros? Cuando estoy enfermo, venir a pedirle que me cure. Eso es egoísmo. ¿Qué es creer en el Señor de los milagros? Cuando tengo un problema económico, venir a pedir que me lo solucione. Eso es ambición. ¿Qué es creer en el Señor de los milagros? ¿Acudir a Él solamente cuando tengo problemas? Y después me quedo en la casa viendo la televisión y no voy a la misa. Y después me quedo por ahí y entonces no cumplo con los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Eso es creer. Creer es escuchar su palabra, la palabra de Jesús. Creer es vivir de acuerdo a esa palabra. Y si Él me dice no mientas, no mentir, aunque eso me cueste lo que me cueste. Si Él me dice que sea honesto, no robar y cumplir mi palabra, aunque eso me cueste dinero. Es que me equivoqué, dije una cosa y ahora eso me va a perjudicar. Pues cumple tu palabra. ¿Para qué lo dijiste? Haberlo pensado primero. Sé honesto y honrado. Eso es creer. Creer es escuchar la palabra de Jesús. Creer es vivir de acuerdo a esa palabra. Creer es lo que Él me dice, yo lo hago vida en mi vida, de tal manera que yo no puedo hacer lo contrario. Eso es creer. ¿Y qué signos vemos? Miren, ya cuando dicen esto es, vamos, para darle una cachetada a cada uno. ¿Cómo que qué signos vemos? ¿De dónde vienes? Del otro lado del lago. ¿Y qué has visto allá? 5 panes a una multitud. Entonces, y todos hasta saciarse. No es que les tocaba una miguita de pan a cada uno, porque si a mí me dices, reparte este pan entre 5.000, bueno, ahí tienes, toma, abre la boca porque se vuela, ¿no? Que es una miguita de pan a cada uno. Le he dado con un pan a 5.000, claro que sí, pero ni le han tomado el gusto. Hasta saciarse. Pues no han visto ellos el milagro que acaba de hacer que ellos mismos han comido. No terminamos de creer. ¿Cuántos milagros has visto tú? ¿Cuántos milagros has visto tú? Miren, en una ocasión estaba
en España, en Valencia, y yo nunca he estado allí, en Valencia, en la fiesta que es San José, 19 de marzo, aquello es un río de gente por las calles, por todas partes. Entonces, solamente una vez estuve en esa fiesta principal, y solamente porque tenía una obligación, no porque fui a las fiestas. Y en la calle ibas así por un pasillito en fila india, unos para acá y otros para allá, todo lleno de gente, pero vamos, tremendo. Y cuando iba caminando, unos venían de frente, un matrimonio, y me atacaron. Que Dios no existe, que Dios no sé qué, que no sé cuánto, que tú nunca lo has visto. Empezaron allí, y le iba a decir que no. Yo he visto tantos milagros, tantas obras de Dios. Si no necesito ver a Dios para creer, como tú tampoco necesitas ver para creer todo lo que ves. La electricidad es una cosa que nadie la ve. Y cuando yo te pongo aquí un cable pelado y enchufado ahí, digo, agarra de aquí. No, ¿por qué? A que no ves la corriente, pero no te atreves a tocarlo, ¿verdad que no? Ver para creer, pues toma, agárrate de aquí. Como no lo ves, no crees que hay corriente aquí, ¿verdad? Y no crees que eso te va a dar un calambrazo ni te va a pasar nada. Agárrate de aquí. No. ¿Por qué? Porque veo que está enchufado, pero no ves la corriente. Puede ser que no tenga corriente ese enchufe. Entonces, agárrate de aquí. No. Entonces, es que yo necesito. ¿Y yo cuántos milagros he visto en la vida? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos de ustedes me han contado los milagros que les ha hecho el Señor de los milagros? Y lo hemos visto. Ver para creer. ¿Cuál es la señal que vemos, que tú haces para que creamos en ti? A ver tú, ¿qué razones tienes para creer? Lo primero que tendrías que preguntarte es esto. ¿Y yo por qué creo? ¿Por qué creo? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en la Virgen? ¿Por qué? Si no tienes razones para creer, tienes un gran problema. ¿Ve? Creo que tienes que ir a un psiquiatra, un psicólogo y un mecánico que te arregle te apriete unos cuantos tornillos ahí en la cabeza. Porque creo que tu cabeza anda bastante mal. Bastante mal. Empieza en la escuela a aprender el ABC. ¿Ve? Lo primero que tienes que tener son claras tus razones para creer. Una vez que tienes razones, esas te las tienes que grabar de tal manera que cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, cuando tengas una tentación, cuando tengas un ataque del demonio o de los enemigos o de quien sea, cuando te encuentres en una situación difícil, repases tus razones para creer. Si Dios me ha hecho a mí tantas cosas, si Dios es tan bueno, si Dios siempre me ha solucionado mis problemas, ¿por qué voy a dudar ahora? ¿Por qué me voy a apartar ahora de Él? No hagan ustedes como estos hebreos cuando iban por el desierto. Empezaron a criticar y a murmurar. ¿Y saben ustedes? Lo tienen ustedes en el libro del Éxodo, en el capítulo 16. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. La pregunta es esta. ¿Saben ustedes cuando iban los egipcios, los hebreos, iban por el desierto y cuando dicen esta crítica contra Dios, esta protesta, les pregunto ahora a ustedes, a ver, si están despiertos o todavía están dormidos, si se han tomado el café o todavía están esperando tomarse el café y todavía están soñando. A ver, díganme, ¿tenían que comer o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenían que comer o no? ¿Tenían que comer? ¿Sí o no? Uno dice que sí, otro dice que no. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no?
sí, no, sí, no. ¿Ve? Tenían que comer, tenían el ganado, tenían vacas, tenían corderos, tenían cabritos. Lo que pasa es que no querían matar su vaca para comerla. Y entonces, como no querían matar la vaca, pues nos han sacado a este desierto a morir de hambre. Si no hubieran murmurado contra Dios, Dios les hubiera dado igual y más todavía y mejor todavía. Pero ellos se pusieron a murmurar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, pero no queremos sacrificar y vender los cachivaches? Hay veces personas que están con problemas económicos fuertes. Entra uno en su casa y tienen cantidad de cachivaches por ahí. ¿Ve? Y como no quieren vender aquel recuerdo que les regaló el nieto de su nieto, pues entonces, para no vender aquel recuerdo, para no vender no sé qué, o para no desprenderse de lo otro, están pasando hambre. Y esto les pasó a los hebreos, que ellos no querían matar a su ganado para comer, y empezaron a protestar contra Dios. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Vamos de verdad a cambiar o vamos a seguir igual que hasta ahora? Protestando contra Dios en el momento en que tenemos alguna dificultad. ¿Por qué nuestra fe es tan poca? ¿Por qué en el momento que tenemos una dificultad como que se nos olvidan todas las razones que tenemos para creer? ¿Sabes por qué? Porque oras poco. Porque solamente piensas en cómo mejorar en tu vida, en cómo tener y en cómo pagar los recibos y la factura, porque solamente piensas en qué vas a comer, y si ahora que si un pollito y que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si esto, que si lo otro. Y te falta oración, te falta amor a Dios, te falta amor al prójimo. Miren, te voy a dar una receta, si no es la única, pero es una receta que te puede servir. Cada vez que tengas un problema, ponte a pensar en todos los cristianos que están en Siria, en Irak, que han abandonado todo, casas, tierras, propiedades. Han hecho un atillo. ¿Saben lo que es un atillo? Una tela, le metes dentro la ropa y 4 cosas, te las cuelgas al hombro y con su atillo han salido huyendo del Estado Islámico, del ISIS, del Boko Haram, ahí en el África, ahí en toda esa zona donde están los islámicos atacando de esa manera y cortando cabezas. Piensa en esos y compara tu problema. A ver, ¿en qué se parece tu problema al de ellos? ¿Estás en la misma situación? ¿Te persiguen a muerte igual que a ellos? ¿O simplemente es que no quieres quedarte sin un beneficio, sin una comodidad, sin un bienestar? Que eso de comer pan y mate no te convence. A ver, es que a veces nos hacemos problemas y unos problemas enormes, y cuando olvidamos a nuestros hermanos que realmente tienen problemas graves, perder la vida por su fe, cosa que a ti nadie te persigue por la fe. A veces se burlan de ti, a veces se ríen un poquito, pero no se parece en nada tu problema a aquellos que están huyendo por salvar la vida solamente por ser cristianos y no querer renunciar. De esta manera verías que tu problema no es tan grande y entonces lo llevarías mejor. Si haces más oración, si tienes firmes tus razones para creer, si piensas en los problemas que tienen esos cristianos por defender su fe, entonces verás que tus problemas se rebajan a nivel de poca cosa y no te angustiarías. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María una fe verdadera. La fe que cree de verdad en esto que el Señor nos dice. Haced las obras para ir al cielo y no penséis en estar viviendo mejor y quejaros contra Dios cada vez que tenéis una pequeña dificultad.
Que la Santísima Virgen nos dé fe.